silla de montar militar, más pequeña que la silla de montar para la caballería. Son 2 aletas de bombas, quizás de la Segunda Guerra Mundial o algo así. Quédate con tu dinero. No, lo siento, no voy a montar. Rick, lo haré por 2.500. Quiero deshacerme de ellas, pero creo que, bueno, 400 es como muy poco. ¿Podríamos llegar a 700? Esta mujer acaba de vender parte de un sistema de misiles por $550 y está saliendo de la tienda con una sonrisa, pero lo que no sabe es que Rick estuvo a punto de llamar al FBI antes de confirmar que era legal poseerlo, y mientras cuenta su dinero es completamente ajena al pánico que causó en la trastienda. Para entender cómo llegamos a este momento, retrocedamos unas horas. Este es otro impactante episodio de Pawn Stars, donde nuestros protagonistas se enfrentaron a tecnología militar clasificada que dejó a toda la tienda en estado de shock. Número 9. El traje espacial, que no era espacial, y ahora llega la historia de la confusión del siglo. Un hombre entró en la tienda cargando lo que, a simple vista, parecía un traje espacial sacado directamente de una misión a la Luna, versión soviética. El imponente traje presurizado con casco y conexiones parecía digno de un museo de la NASA, o mejor dicho, de su equivalente ruso. Es un traje espacial ruso de la Guerra Fría, afirmó el vendedor con la seguridad de quien acaba de encontrar agua en el desierto. Lo compré en una subasta de materiales militares soviéticos. Rick, escéptico como solo él sabe serlo, una habilidad perfeccionada después de que le vendieran una auténtica firma de Abraham Lincoln escrita con bolígrafo. Notó algunos detalles que no encajaban. Una vez más, era hora de llamar a un experto antes de comprar algo que podría ser un disfraz de Halloween de alta gama. Y entonces llegó la revelación que dejó a todos con la boca más abierta que la caja registradora en día de liquidación. No es un traje espacial, explicó el experto con una sonrisa que delataba lo mucho que disfrutaba corrigiendo errores. Es un traje de vuelo de gran altitud para pilotos soviéticos que volaban por encima de los 15.000 metros. El experto, visiblemente emocionado como un niño, explicando su colección de cromos, continuó: estos trajes son extremadamente raros en el mercado occidental. En las subastas especializadas pueden alcanzar precios que harían llorar a un banquero. El vendedor intentó mantener su dignidad mientras tragaba saliva, consciente de que había estado presumiendo de algo que no era. Pero la noticia no era mala después de todo. Seguía teniendo algo valioso, solo que con una historia diferente. Tras verificar su autenticidad y estado, se inició una negociación que culminó en un precio de $750, una suma importante que refleja tanto la rareza como el hecho de que Rick probablemente ya estaba imaginando la cara de sus clientes al ver semejante objeto en la tienda. Como dijo después a las cámaras con una sonrisa de satisfacción: a veces compras un Cadillac creyendo que es un Ferrari, pero si has pagado precio de Volkswagen, sigues ganando. Número 8. La silla de montar que cabalgó a la historia. Y para terminar este desfile de rarezas militares, un objeto que nos transporta a una época donde los soldados aún montaban a caballo y las ametralladoras eran la última novedad tecnológica. Un cliente de aspecto tranquilo trajo una silla de montar militar de aspecto austero pero robusto, con el cuero curtido por el tiempo y el uso. Es una silla McClellan de 1904, utilizada en la Primera Guerra Mundial, explicó mientras Rick la examinaba con la atención de un joyero inspeccionando un diamante sospechosamente grande. A pesar de que faltaba una pieza menor, un estribo original que probablemente estaba ahora en la colección privada de algún otro aficionado a la historia militar, el experto confirmó su autenticidad y buen estado general. Estas sillas fueron diseñadas para durar décadas, y esta ha sobrevivido más de un siglo, algo que no se puede decir de muchos objetos modernos o de las rodillas de algunos jinetes. La negociación fue sorprendentemente civilizada, como si el objeto impusiera cierto respeto histórico que impedía regatear con demasiada agresividad. Finalmente, se acordó un precio de $225, una cifra que pareció satisfacer a ambas partes. El vendedor se fue con el dinero en el bolsillo, y Rick añadió otra pieza curiosa a su cada vez más excéntrica colección de objetos militares. Como reflexionó más tarde con una sonrisa filosófica, pensar que esta silla probablemente cruzó los campos de Europa durante uno de los conflictos más devastadores de la historia y ahora va a terminar probablemente comprada por alguien que la usará como decoración en un restaurante temático. Y así, número 7. El reloj que marcó tiempos de guerra. La siguiente historia comienza con un objeto que parecía
sacado directamente de una película de espías de la Guerra Fría, pero que aterrizó en el mostrador de la tienda sin previo aviso. Un hombre de mediana edad entró sosteniendo cuidadosamente un reloj de aspecto industrial y robusto, como si fuera una reliquia sagrada. Este reloj estaba en la cabina de un avión militar durante la Guerra Fría, explicó con reverencia. Mi tío era mecánico de la Fuerza Aérea y lo conservó como recuerdo, o como algunos lo llamarían, lo tomó prestado permanentemente. Rick, quien siempre ha tenido debilidad por los relojes con historia y por cualquier cosa que pueda vender con un margen del 200%, examinó la pieza con genuino interés. El mecanismo, la esfera, los números luminiscentes diseñados para ser leídos en la oscuridad de la cabina. Todo gritaba Guerra Fría, más fuerte que una película de Rocky contra un boxeador soviético. Sin embargo, Rick tuvo que bajar a tierra al vendedor. Es fascinante, pero el mercado para estos objetos es más limitado que las opciones de peinado de Chumlee. Los coleccionistas de aviación militar son tan pocos como exigentes. Tras una breve pero intensa negociación donde el vendedor intentó venderlo como si fuera el reloj personal de James Bond, el objeto cambió de manos por $225. No era una fortuna, pero como suele decir Rick, no es lo que crees que vale, sino lo que alguien está dispuesto a pagar. Y hoy, ese alguien soy yo. Número 6. El sistema de misil que causó alarma en la tienda. Era un premio a objeto más probable de provocar una visita del FBI. Sin duda, lo ganaría el siguiente artículo. Los empleados estaban tranquilamente organizando el inventario cuando entró una mujer que parecía completamente normal, hasta que colocó un extraño dispositivo con componentes electrónicos sobre el mostrador. Es un sistema de guía de misiles Sidewinder, explicó la mujer con la misma naturalidad con la que alguien presenta un jarrón de la abuela. Mi padre trabajaba en la industria aeroespacial y se lo dieron como recuerdo de jubilación, porque, evidentemente, qué mejor regalo de jubilación que parte de un misil. Las alarmas mentales de Rick comenzaron a sonar como en una película de robo a un banco. ¿Era legal siquiera tocar algo así? ¿Terminaría todo el equipo en prisión por manipular tecnología militar? Tras una llamada urgente a su abogado, quien probablemente nunca esperó recibir una consulta sobre misiles cuando estudió Derecho, y luego a un experto en armamento militar, la situación se aclaró. Era auténtico, pero desactivado y legal para coleccionistas. El experto, sin embargo, no pudo dar un valor definitivo debido a lo extraordinariamente raro del objeto en el mercado civil. Al parecer, no hay muchas subastas de piezas de misiles en eBay para comparar. Tras una negociación tensa pero respetuosa, el acuerdo se cerró en $550. La mujer se fue contenta y Rick se quedó con un artículo que seguramente haría que cualquier cliente nuevo se preguntara qué clase de tienda había descubierto. Como comentó después el viejo entre risas, 30 años en el negocio y es la primera vez que compramos algo que podría haber derribado un avión. Número 5. El dispositivo que salvaba vidas bajo el mar. La siguiente rareza militar que llegó a la tienda fue algo tan extraño que ni siquiera Rick, con sus décadas de experiencia viendo objetos raros, pudo identificar a primera vista. El cliente colocó sobre el mostrador un extraño aparato con tubos y máscaras que parecía sacado de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Es un dispositivo de respiración de emergencia para submarinos, explicó mientras todos lo miraban, como si hubiera traído un artefacto alienígena. Se usaba cuando había fugas o emergencias bajo el agua. Rick, genuinamente fascinado, algo que ocurre con la misma frecuencia que un eclipse solar, examinó el objeto mientras escuchaba la explicación. Los submarinistas lo llamaban el último respiro, continuó el vendedor con conocimiento de causa. Podía darte unos minutos extra de oxígeno en caso de desastre, justo lo que necesitas para escribir una última carta de amor o maldecir a tus superiores. Lo más impresionante no era solo el objeto en sí, sino su estado de conservación, tan perfecto que parecía no haber sido usado nunca, lo cual, pensándolo bien, probablemente era una buena señal. Nunca había visto uno así en la tienda, admitió Rick, y eso que hemos visto de todo, desde dentaduras postizas de celebridades hasta lo que Chumlee jura que es pelo auténtico de pie grande. Tras una negociación relativamente rápida, acordaron un precio de $300. El cliente se fue satisfecho y Rick se quedó con un objeto que seguramente confundiría a los clientes durante años. Número 4. Los cascos prusianos, una fortuna bajo el brazo. Cuando todos pensaban que el día no podía ser más interesante, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró un cliente cargando una caja con tanto cuidado que parecía llevar huevos de dinosaurio. Con la delicadeza de un cirujano, el hombre abrió la caja revelando varios cascos militares
más antiguos. Son cascos prusianos de la Primera Guerra Mundial, explicó con un orgullo que no intentaba disimular, de oficiales y también de soldados rasos. Los cascos, con sus característicos pinchos que hacían que parecieran sacados de una ópera wagneriana, brillaban bajo la luz de la tienda. Rick, fascinado pero cauto como siempre, la cautela es su religión desde que compró aquella auténtica espada samurái hecha en Toledo, Ohio. Hizo lo que mejor sabe hacer, llamar a su experto en historia militar mientras el cliente probablemente rezaba para que dijera una cifra alta. El experto, tras examinar cada detalle con una lupa y casi lamerlos para asegurarse, sentenció: estamos hablando de una colección valorada entre $850 y $1,250 en el mercado actual. La negociación que siguió fue digna de un torneo de ajedrez entre grandes maestros, ofertas, contraofertas, silencios estratégicos y finalmente, acuerdo. El lote completo cambió de manos por exactamente $1,050. El cliente se fue con una sonrisa y un fajo de billetes, y Rick se quedó con una colección que haría que cualquier museo militar pequeño sintiera envidia. Un día productivo para todos. Número 3. Las aletas de bombas. Accesorios militares para el hogar moderno. Un cliente entró con lo que parecían piezas sobrantes de una chatarrería, aletas estabilizadoras de bombas de la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, explicó, con el orgullo de quien presenta una obra de arte en lugar de fragmentos de artefactos diseñados para optimizar la trayectoria de explosivos. Rick, cuyo catálogo mental de rarezas incluye desde auténticos artefactos egipcios hechos en China hasta supuestas reliquias históricas que resultaron ser utilería de películas, examinó las piezas metálicas con interés genuino. Después de todo, no todos los días alguien trae partes de armamento que, por fortuna, fueron separadas de sus componentes más entusiastas. Tienen bastante historia, comentó el cliente, acariciando el metal como si fuera un preciado objeto familiar. Mi padre decía que eran conversaciones garantizadas para las reuniones. Nadie sabe qué decir cuando mencionas que tu centro de mesa guiaba bombas a sus objetivos. El experto, tras examinarlas con una reverencia que normalmente se reserva para obras de arte renacentistas o pizzas perfectamente horneadas, las tasó en $600. Aparentemente, hay un nicho de mercado para personas que quieren decorar sus salas con memorabilia bélica. Quizás el mismo grupo demográfico que colecciona púas de guitarra sin saber tocar. ¿Quién compraría estas cosas?, preguntó Cory, contemplando las aletas con una expresión que sugería que estaba intentando resolver ecuaciones cuánticas en su cabeza. La misma gente que cree que tu colección de camisetas de conciertos tiene valor arqueológico, respondió Rick con una sonrisa, mientras cerraba el trato en $400. El cliente se fue satisfecho, probablemente planeando explicar a su esposa por qué ahora tenían dinero para cenar fuera, pero ya no tenían que preocuparse por dónde poner esos recuerdos familiares. Mientras tanto, Rick añadió otra pieza a su creciente museo de objetos que alguna vez tuvieron propósitos serios, pero ahora son curiosidades conversacionales. Número 2. El letrero que dividió un continente otro día de rutina en la tienda, catalogando monedas falsas y escuchando a Chumlee explicar por qué los aliens construyeron las pirámides, cuando la campana de la puerta anunció la llegada de un cliente con lo que parecía ser un pedazo de chapa oxidada con pretensiones históricas. Es un letrero original del muro de Berlín, anunció el vendedor con la confianza de quien acaba de descubrir el santo grial en su garaje. Advertía a los ciudadanos de Alemania Oriental que estaban acercándose a la frontera con Occidente. Básicamente, una forma elegante de decir un paso más y te convertimos en colador humano, cortesía del comunismo. El cartel, con sus símbolos amenazantes y texto alemán, parecía auténticamente intimidante, o quizás era una réplica muy convincente fabricada por algún emprendedor con una impresora industrial y un curso de historia por correspondencia. Rick, siempre escéptico, no por nada ha sobrevivido décadas en un negocio plagado de estafadores, miró el letrero con la sospecha de quien ha comprado demasiadas antigüedades auténticas fabricadas la semana pasada en China. ¿Y cómo lo conseguiste?, preguntó Rick, iniciando el ritual de descubrir si la historia de procedencia tenía más agujeros que el propio muro después de 1989. Mi tío estuvo estacionado en Berlín durante los 80, explicó el vendedor. Lo adquirió cuando cayó el muro, una forma educada de decir que participó en el desmantelamiento no oficial mientras las autoridades miraban hacia otro lado. El experto en militaria, tras analizar la oxidación, tipografía y materiales con más atención que un arqueólogo examinando los rollos del Mar Muerto, confirmó que parecía auténtico, aunque admitió
admitió que los alemanes siempre han sido bastante buenos fabricando cosas, incluidas réplicas de su propia historia. Tras una negociación donde la palabra autenticidad se usó más veces que en una convención de detectives de arte, acordaron un precio de $350. El vendedor se marchó, imaginando cómo gastaría su pequeña fortuna, mientras Rick colocaba su adquisición en el estante de probablemente histórico, posiblemente auténtico, definitivamente vendible. Lo peor que puede pasar, comentó para sí mismo, es que termine siendo una señal de salida de emergencia de algún restaurante temático de Berlín. Al menos las letras son bonitas. Número 1. El uniforme soviético que escondía un secreto. La puerta de la tienda se abrió y entró un hombre común y corriente cargando 2 chaquetas militares soviéticas. Rick, con su expresión habitual de póker, pensó, vale, otro uniforme más para la colección. Pero el pobre no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. El vendedor extendió las chaquetas sobre el mostrador con cierta indiferencia. Mi abuelo las trajo de Europa del Este en los 80, comentó como quien habla del tiempo. Pero Rick, con ese sexto sentido que lo caracteriza después de años tasando antigüedades, notó algo sospechoso en las condecoraciones que le hizo arquear una ceja. Como era de esperar, llamó a su experto, y entonces llegó la bomba. El experto, con los ojos como platos, soltó la noticia. Estas condecoraciones solo las llevaban altos oficiales de la KGB. Estamos ante el uniforme de alguien que probablemente conocía suficientes secretos soviéticos como para llenar una enciclopedia. El dueño, que había entrado esperando unos cuantos dólares, de repente empezó a frotarse las manos pensando en una fortuna. Pobre iluso. Como suele ocurrir en esta tienda, la realidad le cayó encima como un bloque de hormigón soviético. Tras una negociación donde las expectativas chocaron frontalmente con la cruda realidad del mercado, el trato se cerró en $450. El vendedor se fue con cara de "me han robado" y Rick con cara de "acabo de robar legalmente un pedazo de historia". Concluye este peculiar desfile de objetos militares que, por azares del destino, terminaron en Pawn Stars. Desde uniformes de espías soviéticos hasta trozos de misiles, cada pieza cuenta una historia no solo de guerras y batallas, sino también del extraño camino que recorren los objetos después de que termina su vida útil. Como suelen decir en la tienda, nunca sabes lo que va a entrar por esa puerta, y a juzgar por esta colección de rarezas militares, ninguna frase fue más cierta. Detrás de cada objeto hay una historia, y detrás de cada historia hay una oportunidad de negocio para Rick. Si algo tiene valor histórico y puede revenderse con un margen de beneficio del 300%, definitivamente tiene un hueco en su tienda. Y mientras los empleados colocan estos peculiares objetos en las estanterías, ya están mirando hacia la puerta, preguntándose qué extraña reliquia militar cruzará el umbral la próxima vez. ¿Un submarino en miniatura? ¿La dentadura postiza de algún dictador? Con esta tienda todo es posible. Y si te gustó, no olvides de ver la ocasión cuando aparecieron tesoros piratas millonarios y objetos raros en Pawn Stars.